Venga, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver todo lo más importante dentro del bloque del campo gravitatorio, ¿no? Sabéis si hacemos un mini resumen de las cosas importantes que nos entran antes de empezar. Casi siempre al coordinador le encanta poner, ¿vale? Siempre una pregunta del campo gravitatorio. Yo creo que dentro de los tres campos que tenemos, el favorito del coordinador. Que es verdad que al coordinador nuevo que hay lo conocemos un poquito menos, es decir, conocíamos mucho a Antonio Virao, que es el que había antes. Este lo conocemos un poquito menos, pero bueno, le encanta poner una pregunta de campo gravitatorio. Luego, el siguiente campo que nosotros tenemos es el campo eléctrico. A mí este campo me parece un poquito más difícil. De hecho, una vez más, como podéis elegir qué hacer o qué no hacer, podríamos perfectamente, al final, no solo lo vamos a dar porque nos va a sobrar tiempo, pero podréis seleccionarlo como el tema que menos guste y bueno, y decir, venga, pues yo de campo eléctrico voy a hacer menos ejercicio, ¿vale? Yo al final me voy a hinchar a hacer de gravitatorio, lo que hace prácticamente todos los que hay en los últimos 10 o 15 años, ¿vale? Pero sin embargo, el campo gravitatorio, el campo eléctrico y el campo magnético son campos que, desde mi punto de vista, son un poquito más difíciles. Entonces, pues ya podéis hacer lo que vosotros queréis. De hecho, además, las preguntas normalmente suelen ir juntas, es decir, cuando te meten algo de campo gravitatorio siempre hay alguna pregunta de campo magnético, ¿vale? Y pasa y lo mismo y viceversa. Y además el campo magnético tiene otra parte también muy complicada dentro de él, al que llamamos la parte de inducción, que esto a mí también me parece difícil. Con lo cual realmente yo, desde mi punto de vista, quizás este sea el bloque, yo no digo que no lo vayamos a dejar, digo que es el bloque al que quizás yo le prestaría menos atención, ¿no? A mí sí me gusta mucho el campo gravitatorio. Ya veréis que a mí mis dos bloques favoritos aquí en óptica van a ser campo gravitatorio y óptica, ¿vale? Y luego no me disgusta a mí tampoco ondas. A mí la verdad es que la parte de las ondas tampoco una parte que me disguste, ¿no? Y la física moderna, que sería el sexto bloque de los que tenemos, no está mal, lo que pasa es que la preguntan menos, la suelen preguntar más en cuestiones que en otra cosa, con lo cual realmente yo creo que yo iría a muerte. Mis dos primeras opciones serían gravitatorio y óptica, esas serían mis dos grandes opciones, o sea, el campo gravitatorio y las lentes. Y luego, si es que me falla alguna, pues miraría a ver si sale uno de onda o si sale de física moderna, y probablemente este de aquí sería el tema a dejarnos, ¿no? Pero bueno, el siguiente bloque que tenéis sería el bloque de ondas, ¿vale? Que a mí ese tema sí me gusta bastante, ¿vale? Quizá aquí las ondas estacionarias son un poquito más difíciles, pero en general tampoco son ninguna cosa de otro mundo. Luego tenemos toda la parte de óptica, que también es de mi bloque favorito. Y luego ya tenemos lo que es la parte de física moderna. Entonces, a mí la física moderna me gusta mucho, pero es que como casi nunca ponen menos, pues al final, ¿vale? ¿Cuáles son mis grandes candidatos que yo sé que casi con toda seguridad hacer? Pues toda la parte de óptica y toda la parte de campo gravitatorio, ¿vale? Son los dos grandes bloques que nosotros realmente, en los que nosotros nos vamos a centrar, ¿vale? Venga, hoy quiero que le demos un repaso al campo gravitatorio, ¿vale? Ese es nuestro objetivo para hoy. Yo digo que no voy a perder hoy mucho el tiempo porque tengo un poco de prisa, ¿vale? Pero allá nos quedaremos, ¿vale? Os quedemos haciendo ejercicio, os mandaré alguno para que hagáis y ya mañana sí que ya sin prisa ninguna yo me quedo todo el tiempo que vosotros queráis. Venga, a mí dentro de este campo, del campo gravitatorio, que es lo que nosotros vamos a empezar, creo que fundamentalmente lo más importante que nosotros tenemos, ¿vale? son los problemas en los que nos aparecen satélites. Es muy típico que nosotros tengamos un planeta principal, como por ejemplo puede ser la Tierra, el Sol, Júpiter o lo que sea, y que alrededor de ese planeta principal esté orbitando un satélite que lleva una cierta velocidad. Ese satélite además tiene una cierta masa y orbita a una distancia del centro del planeta al que llamaremos siempre radio. Cuando hablemos de radio nos referiremos siempre a la distancia que hay desde el centro de nuestro objeto, de nuestro satélite, hasta el centro de nuestro planeta. No nos referimos al radio del planeta. Normalmente a la masa del planeta le llamaremos así M mayúscula, o masa del planeta, o si es la Tierra, MT de masa de la Tierra, ¿vale? Y normalmente a la masa de nuestro satélite la llamaremos simplemente M minúscula, ¿vale? Vuelvo a repetir que radio no significa radio del planeta, radio es radio de órbita. Probablemente la fórmula más importante que existe es la fórmula de la fuerza gravitatoria, la fuerza con la que realmente nuestro planeta atrae a nuestro satélite. Esa fuerza gravitatoria seguramente la conocéis perfectamente, se calcula cogiendo la G, que es una constante universal, multiplicándola por la masa del planeta, por la masa del satélite y dividiéndola entre el radio al cuadrado. Esa fuerza gravitatoria aquí la estamos viendo en módulo, en número. Al final las fuerzas muchas veces son vectores, o siempre son vectores, pero a nosotros casi siempre nos interesa verla en módulo, en número, ¿vale?
Esta constante, esta G, seguro que sabéis que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, pero realmente no lo tenéis que saber, ¿vale? Directamente se supone que os la dan, ¿vale? La constante, no, en principio nosotros no tenemos que saber nada. Se supone que la mayoría de veces este satélite va a orbitar, pero hay veces, por supuesto, que no orbite. Si orbita, si el satélite está orbitando alrededor de nuestro planeta, es porque la fuerza gravitatoria está actuando como fuerza centrípeta. La fuerza gravitatoria, sabéis que G por M partido por el radio al cuadrado, porque ya lo hemos puesto, y la fuerza centrípeta seguramente recordaréis que es la masa por la velocidad al cuadrado entre radio. De aquí podríamos perfectamente simplificar una masa del satélite con una masa, incluso un radio con un radio. Y nos va a quedar que G por la masa grande, por la masa del planeta, entre el radio de órbita, es igual a la velocidad al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra primera gran fórmula, la que relaciona la velocidad que debe de llevar el satélite para que orbite. Esa velocidad está relacionada con la masa del planeta principal, con el radio de órbita y con la G, esa constante universal que hemos puesto antes, ¿vale? Quizás sea nuestra primera fórmula importante. Bueno, una vez que hemos calculado la velocidad, el satélite alrededor de nuestro planeta describe lo que nosotros conocemos como un movimiento circular uniforme. Y no estaría mal que recordaréis las fórmulas de movimiento circular uniforme. La primera fórmula era la que nos relacionaba la velocidad lineal con la angular. Velocidad lineal, recordáis que es velocidad angular multiplicado por el radio. Ahora este archivo os lo paso entero, ¿vale? Os lo paso entero el archivo y además lo estamos grabando, ¿vale? Se está grabando el audio y todo, por si luego necesitáis oír algo de nuevo, ¿vale? Bueno, también seguramente recordáis que el periodo era el tiempo que tardaba el satélite en dar una vuelta completa, era siempre 2pi partido por la velocidad angular. Probablemente recordaréis que la frecuencia, ¿vale?, que es las vueltas que da en un segundo, que en un segundo puede dar 10 vueltas o un cuarto de vuelta, era 1 partido del periodo. Y también recordaréis que la aceleración centrípeta era la velocidad al cuadrado entre radio, o también se puede poner omega cuadrado por r, ¿vale? Se puede poner de cualquiera de esas formas. Acordaros que el periodo normalmente cuando lo calculéis se mide en segundos, la frecuencia cuando lo calculéis se mide en segundos a la menos 1 o también hercios, las velocidades lineales siempre se miden en metros partido por segundo, la aceleración centrípeta se mide en metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Las velocidades angulares normalmente se miden en radianes partido por segundo. Y aquí que no se olvide que trabajamos en el sistema internacional. Distancia siempre en metros, radio en metros, no en kilómetros. Tiempo siempre en segundos. Llevamos mucho cuidado con eso, ¿vale? Que al final, si no, evidentemente, pues la podemos liar. Bueno, esto sería nuestra primera gran parte ¿vale? De calcular la fuerza gravitatoria, saber relacionarla con la centrípeta y recordar las fórmulas de movimiento circular uniforme. Pero aquí muchas veces nos van a hablar de una cosa muy famosa a la que nosotros llamamos la gravedad. La gravedad pensamos que siempre es fija, que siempre tiene el mismo valor y además todos creemos que es 9,8 y vosotros ya sabéis que no. La gravedad depende de dos grandes cosas, del planeta en el que estemos. Hay planetas con mucha masa, muy densos, que generan gravedades muy altas y depende de la distancia a la que estemos. Puedo tener un agujero negro que genera una gravedad inmensa, pero si me alejo mucho de él, apenas siento realmente ese agujero negro. Con lo cual, realmente la fórmula de la gravedad es la misma que realmente, ya lo veréis, la fuerza gravitatoria sin la masa satélite. Es decir, la gravedad es siempre la constante universal, la masa del planeta que esté generando dicha gravedad y la distancia al cuadrado. No es lo mismo que estemos en la superficie, es decir, no se genera la misma gravedad si estamos justamente aquí en la superficie que si estamos mucho más arriba y estamos mucho más lejos del centro de nuestro planeta. Sí que sabemos que si estamos en la superficie de la Tierra, a mí me gusta escribirlo así, gravedad en la superficie de la Tierra, pues la G será la misma, la masa será la masa de la Tierra y el radio será el radio de la Tierra, al cuadrado. Y en la superficie de la Tierra sabemos que vale 9,8, pero si nosotros nos alejamos mucho de la superficie de la Tierra ya no vale 9,8. Ya si te alejas mucho de la superficie, pues la gravedad será menor. De aquí la verdad es que muchas veces hay una cosa que vamos a utilizar que nos va a venir muy bien. Es decir, si yo este radio de la Tierra al cuadrado lo paso multiplicando, nos va a quedar que la G por la masa de la Tierra es igual a 9,8 por el radio de la Tierra al cuadrado. Y en muchas ocasiones, cuando tengamos por algún sitio G y masa de la Tierra, si queremos, la podremos cambiar por 9,8 por el radio de la Tierra al cuadrado, si nos apetece en algunas, ¿vale? En algunas ocasiones. Es decir, por lo general, de aquí, si despejamos, nos va a quedar que siempre G por la masa del planeta es igual a la gravedad por el radio, ¿vale?, al cuadrado. Esa fórmula muchas veces pues
nos va a venir muy bien. Sobre todo, lo vamos a utilizar muchísimo en la Tierra, ¿vale? Venga, y aquí quiero que sepamos varias cosas más. Vamos a hablar también un poquito ahora de energía, ¿vale? Estáis súper acostumbrados, ¿vale?, a trabajar con la energía cinética. Y la energía cinética para vosotros es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este año no va a cambiar, pero si queréis, cada vez que tengamos un satélite que está orbitando, además de utilizar esta fórmula de aquí, también podéis utilizar como energía cinética un medio de G, la masa del planeta, la masa del satélite y el radio. Si os apetece, podéis seguir utilizando la misma, pero si os apetece, podéis utilizar como energía cinética siempre y cuando, ¿vale?, nuestro satélite esté orbitando esta energía, un medio de G por mm partido de R, ¿vale? También sabéis que hemos utilizado siempre como energía potencial MGH. Eso ya este año sí que no debemos de hacerlo. A partir de ahora la energía potencial la vamos a calcular siempre como menos la constante universal por la masa del planeta, por la masa del satélite y dividido entre el radio órbita. Esta es la nueva fórmula que utilizaremos para la energía potencial gravitatoria a partir de ahora, ¿vale? Y por último, para vosotros la energía mecánica ha sido la suma de las dos, la cinética más la potencial. Tengo que deciros que en el caso en el que el planeta orbite, el satélite orbite, también me podéis utilizar como energía mecánica la misma que la cinética cambia de signo, es decir, menos un medio de G por M y partido del radio, si queréis. Mucho cuidado, estas dos que voy a rodear, esta y esta fórmula, solamente las podréis utilizar si el satélite está orbitando. Si no está orbitando no se puede utilizar, ¿vale? Debemos de utilizar las que hemos visto hasta ahora. Como energía cinética esta, como energía potencial esta y como energía mecánica la suma de las dos, ¿vale? Pero como aquí casi siempre nuestro satélite va a estar orbitando, pues cuando apetezca podemos utilizar estas que nosotros tenemos aquí. Venga, 2 o 3 cositas más y ya no, ¿vale? Ya no aburro más. La primera, vamos a ver algo sobre la velocidad de escape, ¿vale? La velocidad de escape es una de las velocidades súper interesantes que muchas veces le gusta preguntarnos habitualmente en los exámenes. ¿Qué es la velocidad de escape? Pues la velocidad a la que habría que lanzar un objeto desde la superficie del planeta para que se nos escape, para que se nos vaya al infinito. Pero queremos que nos llegue al infinito y nos llegue sin velocidad. Es decir, si este es mi planeta principal, yo desde la superficie quiero lanzar un objeto, quiero que el objeto me llegue aquí, me llegue justamente hasta el infinito, pero cuando llegue al infinito quiero que me llegue sin velocidad. Es decir, que nos llegue al infinito y cuando llegue al infinito nos llegue con velocidad cero. Para calcular la velocidad de escape, aquí deberíamos utilizar una cosa que se llama conservación de energía. Es decir, esta podría ser la situación inicial, esta de aquí sería la situación final cuando estamos en el infinito, y cuando nosotros igualamos la energía mecánica inicial a la energía mecánica final, ¿vale?, pues de ahí despejaremos la velocidad de escape. Yo no pierdo tiempo porque realmente aquí normalmente lo que nos piden es la fórmula, ¿vale? Aquí la mecánica inicial pues sería la cinética inicial más la potencia inicial y la mecánica final pues sería la cinética final más la potencia final. Ya os digo directamente que queremos que llegue al infinito con velocidad cero, con lo cual la mecánica final va a ser cero, ¿vale? Entonces solamente pondremos la inicial. Bueno, pues si despejamos la velocidad de escape realmente despejando nos van a salir 2 fórmulas. La primera es la raíz de 2 veces la gravedad del planeta por el radio del planeta, esta sería la primera. Y la segunda fórmula que nos sale, cualquiera de las dos la podéis utilizar, es 2 veces la G, la masa del planeta y partido del radio del planeta. Cualquiera de estas 2 fórmulas me la podéis utilizar como velocidad de escape. Y como vuelvo a repetir, sería la velocidad a la que debemos de lanzar el objeto desde la superficie del planeta para que se nos escape, para que nos llegue al infinito y cuando nos llegue justo al infinito se nos pare, nos llegue con velocidad cero. Porque se supone que si llega al infinito con velocidad es porque lo hemos lanzado más fuerte de la cuenta, ¿vale? Hay que lanzarlo a la velocidad exacta desde la superficie para que cuando nos llegue al infinito, realmente en el infinito directamente se nos pare. Esta pregunta, pues, también algo sobre la velocidad de escape nos podrían perfectamente preguntar, ¿vale? Y ya lo último que quiero comentar, quiero hacer un pequeño comentario sobre Kepler, ¿vale? Sobre Kepler vamos a poner un poco las fórmulas más interesantes con las que tenemos que trabajar. Bueno, hay una parte muy importante vuestra que tenéis que coger las leyes de Kepler, una pregunta del examen, estudiar las 3 leyes y ponerlas, pero a mí ahora no me interesa la parte de teoría, a mí me interesa más la parte de práctica. Entonces vamos a ver los 3 tipos de ejercicios, las 3 cosas que se nos podrían preguntar dentro de Kepler. O sea, vamos a ver las 3 fórmulas fundamentales. Mirad, la primera fórmula fundamental que me interesa es la que relaciona el periodo de un satélite, ¿vale?, con el radio de órbita y la masa del planeta. Hay una fórmula muy importante, ¿vale? Y ya digo, entramos dentro del bloque de Kepler, que nos dice siempre que el periodo al cuadrado es 4pi cuadrado por el radio de órbita al cubo partido de G y la masa del planeta. Esta primera fórmula es súper interesante, ¿vale?
nos está relacionando el periodo, que es el tiempo que tarda en dar el satélite una vuelta entera, en segundos por supuesto, con el radio de órbita y con la masa de nuestro planeta principal, ¿vale? Esta es la primera fórmula que vamos a poner en Kepler, que es muy muy interesante. Segunda fórmula. Imaginaros que tengo un planeta principal y tengo varios satélites dando vueltas alrededor de ese planeta principal. Satélite 1, satélite 2, satélite 3, etcétera, etcétera. Con radios de órbita, los que podemos llamar radio 1, radio 2, radio 3, etcétera, etcétera. Bueno, pues Kepler se dio cuenta que midiendo los radios de órbita y los periodos de cada uno de esos satélites, él se dio cuenta siempre que el periodo del primero al cuadrado partido del radio de órbita del primero al cubo coincidía con el segundo, con el tercero y con todos los demás. Es decir, coincidía con el segundo al cuadrado partido del radio de órbita del segundo al cubo y también con el tercero, el periodo del tercero al cuadrado partido del radio de órbita del tercero al cubo y así con todos los demás. Es decir, que esto siempre permanecía constante. Este ejercicio es muy interesante porque, por ejemplo, si tienes dos radios de órbita y tienes un periodo, puedes calcular el periodo que te falta. Al final, en física las fórmulas son muy interesantes para despejar siempre la incógnita que nos pueda faltar, ¿vale? Entonces, yo siempre de aquí me quedo con lo que os acabo de decir, que el periodo del primero al cuadrado partido del radio de órbita del primero al cubo coincide, ¿vale?, con cualquier otro, con el periodo del segundo al cuadrado partido del radio del órbita del segundo al cubo. Mi consejo, ¿vale? Aquí no habría ningún problema en que los periodos, si los dos los ponéis en años o en días, se pongan en otra medida. Pero acordaros que son muy maniáticos los profesores normalmente de física con el sistema internacional. Intentad siempre los periodos que sean en segundos e intentad que los radios siempre sean en metros. Iros al sistema internacional, no vaya a ser que nos quiten algo de nota, ¿vale? Bueno, pues esta sería nuestra segunda fórmula importantísima. Con esta fórmula probablemente haremos más de un ejercicio. Ya, por último, lo último que yo quiero que veáis, ¿vale?, es que en algunas ocasiones veremos que las órbitas no son circulares. Por ejemplo, en el caso de la Tierra o del Sol sabéis que es una órbita elíptica, donde seguramente sabéis que el Sol está justamente aquí en uno de los focos, ¿vale? Y por aquí pues nos pasa la Tierra a una determinada velocidad, ¿vale? Llamadle si queréis situación 1 y situación 2, ¿vale? Aquí tendríamos el radio 1, que si os dais cuenta es gigante, y aquí tendríamos el radio 2, que si os dais cuenta es mucho más pequeñito. Aquí la Tierra tendría una velocidad que llamaremos velocidad 1, y aquí la Tierra tendríamos otra velocidad que llamaremos velocidad 2. Kepler se dio cuenta que en los distintos puntos realmente los momentos angulares coincidían. Él se dio cuenta que el momento angular en la situación 1 era lo mismo que el momento angular en la situación 2. Es decir, que por definición el momento angular, que la masa de ese satélite por el radio 1 y por la velocidad 1 coincidía con la masa por el radio 2 y por la velocidad 2. Si de aquí simplificábamos las masas, al final realmente lo que Kepler se dio cuenta era que el radio 1 por la velocidad 1 era lo mismo que el radio 2 por la velocidad 2. Con lo cual, cuanto mayor sea el radio, como este producto siempre tiene que valer lo mismo, cuanto mayor sea el radio, menor es la velocidad. Si estamos muy lejos, ¿vale?, de nuestro planeta principal del Sol, la velocidad es más lenta. Se dio cuenta realmente, ¿vale? Se dio cuenta de eso. Realmente en su ley no lo enuncia así. Él lo enuncia de la siguiente manera. Él dice que las áreas que se barren en tiempos iguales tienen que ser iguales. Con lo cual, ¿vale?, la área que nosotros barremos, ¿vale?, en el mismo tiempo, como tienen que ser iguales, no me queda más remedio que, ¿vale?, en el sitio realmente de menor radio, tiene que ir más rápido para que el área, aquí hay tan poca área que para que el área me coincida y sean iguales las áreas, pues al final necesito, básicamente, cuanto más cerca, más rápido voy. Pero yo realmente con la fórmula con la que me quedaría, ¿vale?, sería con esa. Para mí, estas son las tres fórmulas más importantes que nos dio Kepler, ¿vale?, con las que, o por lo menos las más importantes a nivel campo gravitatorio, ¿vale?, para el examen que nosotros vamos a plantear en EBAU, ¿vale? Esta primera que, ¿vale?, esta que decimos aquí, que radio 1 por velocidad 1 coincide con radio 2 por velocidad 2. Luego la segunda que vosotros tenéis, la de los periodos, también es muy, muy importante, ¿vale? Y esta fórmula de aquí, la verdad es que nos va a servir, nos va a venir súper bien, ¿vale? Y ya sí que hago una última cosita de sobre energía y con esto termino, ¿vale? Mira, en algunos ejercicios veréis que le encanta, ¿vale?, preguntarme cuánta energía le hace falta para que un satélite pase de una órbita a otra. Es decir, igual yo tengo aquí un planeta principal y tengo a una distancia 1, ¿vale? Si queréis podemos llamar aquí de aquí, esto de aquí radio 1, tengo un satélite, ¿vale?, en esa órbita 1. Y un poquito más lejos, ¿vale?, a una distancia que si queréis podemos llamar, ¿vale?, distancia 2 o radio 2, tengo ese mismo satélite, ¿vale?
A esto, si queréis, le podemos llamar órbita 2. Y muchas veces nos va a preguntar, o le encanta preguntarnos, ¿qué energía le hace falta al satélite o cuál es la variación de energía que le hace falta para pasar de la órbita 1 a la órbita 2? ¿Vale? Y esto en realidad es bastante más fácil de lo que parece. Fijaros, si yo calculo la energía mecánica que tiene en 1, imaginaros que en 1 tiene una energía mecánica de 60, y yo calculo la energía mecánica que tiene en 2, y resulta que la energía mecánica en 2 es 80, si yo quiero pasar de esta órbita a esta, pues si yo quiero pasar de una energía de 60 a una energía de 80, pues me hacen falta 20. Es decir, realmente la energía que me hace falta es la diferencia de energía que hay entre órbitas. Es decir, esa variación de energía que yo necesito, o la energía que me hace falta para pasar de una órbita a la otra, es la energía siempre en la órbita final, menos la energía que tiene en la órbita inicial. En este caso sería, pues, 80 menos 60 serían 20. O sea, tú realmente, para pasar de la órbita 1 a la órbita 2, necesitarías 20 de energía. Es decir, que realmente que la energía que nosotros necesitamos, también llamada variación de energía, es la energía mecánica en la órbita final, en la órbita 2, menos la energía mecánica en la órbita 1. Yo mi consejo es que como está orbitando, utilizar como fórmula de energía mecánica la más sencilla, esa que os puse antes, la de menos un medio de G por M, y en este caso partido alrededor. Y como energía mecánica 1, podéis poner pues, menos un medio de G por M y partido del radio 1, ¿vale? Lo podéis poner así. Es muy típico que se nos pregunte, qué energía me hace falta para pasar de una determinada órbita 1 a una órbita 2, ¿vale? Y ya casi que ahora sí que termino. Si por la razón que sea nosotros queremos pasar de la órbita 1 a la órbita 2 y la órbita 2 está justamente en el infinito, quiero que sepáis que la energía mecánica en el infinito directamente vale 0, porque como en el infinito se supone que el radio es infinito, algo entre infinito me sale 0. Entonces, esta todavía es más fácil. La energía que me hace falta para que se escape totalmente de la órbita, para que pase de la órbita 1 hasta la órbita infinito, bueno, pues esa variación de energía que nos hace falta es la energía mecánica en el final, en el infinito, menos la energía mecánica inicial en la órbita 1. Y esto de aquí vale 0. Llevad mucho cuidado que si no está orbitando las cosas son distintas. Por ejemplo, ¿vale? Un problema que a veces ponen para intentar pillarnos es el siguiente. Imaginaros que estamos en la superficie de la Tierra y desde aquí lanzamos un objeto hacia arriba con una determinada velocidad inicial. Por ejemplo, yo qué sé, 500 metros partido por segundo. Y muchas veces me van a traer preguntas, ¿hasta qué punto nos sube? En este caso realmente no es como el de antes, no está orbitando. Aquí veremos que lo que se produce es que hay una conservación de la energía, es decir, parte de la energía potencial, ¿vale? Parte de la energía cinética que tenemos, o por no decirlo entera, se está transformando en energía potencial, porque subirá hasta un cierto punto, llamarle si queréis órbita final, y subirá hasta el punto en el que el objeto se pare, pues si le queda la velocidad, evidentemente seguiría subiendo. Entonces aquí, en estos casos, cuando no está orbitando, ¿vale? Aquí vamos a utilizar la conservación de la energía. Diremos que la energía mecánica inicial coincide con la energía mecánica final. La mecánica inicial será la cinética inicial más la potencial inicial, y la mecánica final será la cinética final más la energía potencial final. Y ahora pues pondremos la cinética final inicial será un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, la potencial inicial pues será menos G por M y partido del radio, el radio inicial será el radio del planeta, porque inicialmente lo estamos lanzando del radio, la energía cinética final será 0, porque cuando suba hasta su altura máxima se supone que ya se habrá parado, ¿vale? Y la energía potencial final pues será menos G por M partido por el radio final, que realmente aquí casi siempre va a ser la incógnita. Llevad mucho cuidado porque cuando calculéis este radio, el radio final, no os va a salir la altura, os va a salir la distancia que hay desde el centro del planeta hasta el centro del satélite. Si queréis calcular la altura, a ese radio tendréis que restarle el radio del planeta. Es decir, para calcular esa altura, pues al radio que ha salido, restarle siempre el radio del planeta y os saldrá la altura hasta la que ha subido. ¿De acuerdo? Y reitero, y soy cansado con esto, ¿vale? Cuando hablemos de radio, distancia en metros, siempre en sistema internacional y los tiempos en segundos. Ya ves, sí, ¿vale? ¿Se calcularía con la velocidad de escape? ¿El qué? ¿El radio este? Este radio aquí, no, porque aquí no se nos va a escapar, ¿vale? Supuestamente aquí a lo mejor te preguntan hasta qué altura sube. Aquí lo hemos lanzado a una velocidad de 500 y probablemente a 500 no se te va a escapar, ¿vale? Por eso este radio lo vamos a calcular con esta formulica que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Tenemos la velocidad inicial que son 500, tenemos el radio inicial que es el radio del planeta y de aquí nuestra incógnita va a ser justamente el radio final, ¿vale? Es como lo vamos a calcular. De hecho,
la fórmula de la velocidad de escape nos sale justamente de aquí, pero suponiendo que el final está en el infinito. De ahí nos sale la fórmula de la velocidad de escape, que luego si queréis la podéis intentar demostrar, ¿vale? Y sí que con esto termino. Si alguna vez os hablan de un satélite geoestacionario, no les quito, ¿vale? Un satélite geoestacionario es aquel, ¿vale?, que tarda en darle una vuelta a la Tierra lo mismo que la Tierra en dar una vuelta sobre sí mismo, 24 horas. Es decir, si está en la Tierra y aquí tengo satélite, ¿vale?, ese satélite va dando vueltas a la misma vez que la Tierra. Es decir, que su periodo son de 24 horas, el tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta completa son 24 horas, lo mismo que la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma, un día, ¿vale? Por supuesto, esto de aquí siempre lo pasamos a metros por segundo, ¿vale? Y si quieres, ¿vale?, y ya terminamos, vamos a demostrar la velocidad de escape para que tú la veas, ¿vale? Mira, imagínate que estamos en la superficie de un planeta y lo lanzamos desde aquí. Y nosotros queremos que nos llegue hasta aquí, hasta el infinito, pero queremos que nos llegue al infinito con velocidad cero, ¿vale? Entonces, esta será la situación inicial y esta de aquí será la situación final. Y de nuevo pondremos que la energía mecánica inicial coincide con la energía mecánica final. La mecánica inicial, pues será la cinética inicial más la potencial inicial. Y la mecánica final será la cinética final más la potencial final. Resulta que todo final es cero. La energía cinética final va a ser cero porque el objeto llegará al infinito y se parará, con lo cual tendrá velocidad cero. Y la energía potencial final también va a ser cero porque como el radio es infinito, algo entre infinito me da cero. Con lo cual nos va a quedar que la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial inicial, que sería menos G por M, y partido del radio del planeta, es igual a cero. De aquí vamos a despejar esa velocidad inicial con la que le hemos lanzado, que es la velocidad de escape, la velocidad a la que hay que lanzarlo, para que nos llegue al infinito con velocidad cero. Si despejamos de aquí, fíjate que con una masa se nos va, puedes pasarte esto hacia la derecha, nos va a quedar que un medio de la velocidad inicial al cuadrado es igual a G por M partido del radio del planeta. Este 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, nos va a quedar que la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la G por la masa y partido del radio del planeta. Y ya para quitarnos el cuadrado, pues hacemos la raíz. Nos va a quedar que la velocidad inicial es la raíz de 2 veces la G, la masa del planeta y el radio del planeta. Que esta es la fórmula famosísima de la velocidad de escape que nos hemos dado antes, que lo hacemos con una conservación de energía. Lo que yo quiero que recordéis es que no es lo mismo, la energía no la vemos desde el mismo punto de vista. Cuando estamos hablando de pasar de un satélite a otro y esos satélites están orbitando, que cuando hacemos un lanzamiento hacia arriba, que es distinto, en los lanzamientos hacia arriba o que un satélite nos caiga hacia abajo, aquí utilizamos la conservación de la energía, es la misma energía aquí que aquí, simplemente está perdiendo velocidad y está ganando altura, está ganando potencial, ¿vale? Mientras que aquí no. Si tú quieres que pase de una órbita a otra, necesitas darle energía, ¿vale? Es distinto, es lo que quiero que diferenciéis esos ejercicios, ¿vale? Quiero que lo diferenciemos, ¿vale? Y ya, pues simplemente os voy a decir qué ejercicios podéis hacer ahora que están bastante bien, ¿vale? Y ya con esto, ¿vale? Sí que hoy se os da igual, terminamos la clase, hoy tengo un poquito más de prisa, ¿vale? Entonces, a ver, voy a buscar en un momento los ejercicios que quiero que hagáis de aquí. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Os digo lo que quiero que me hagáis. Mira, este de aquí me encanta, este ejercicio me encanta. Este de aquí es de septiembre de 2001 y es el ejercicio P1. Septiembre del 2001, el ejercicio P1, ese me encanta. También me gusta mucho el de junio del 2003. Me gusta mucho también el P1. Y me gustan estos antiguos, porque estos ejercicios antiguos iban un poquito más al grano. Ahora el coordinador que nosotros tenemos se enrolla mucho antes de preguntarte cualquier cosa, te suelto unos rollazos que no veas. Entonces, estos me parecen un poquito más directos para empezar. Me gustan un poquito más para empezar. Y hay otro ejercicio que me encanta, que os lo voy a buscar ahora mismo, ¿vale? 2 o 3 más. Este también me gusta mucho, que es de un satélite geoestacionario, que es de, a ver qué examen es este, junio del 2002, el P1. Junio del 2002. Y ya por último, y el próximo día si queréis los comentamos, ¿vale? A ver si os sale.
Y este ejercicio también me gusta mucho. Septiembre de 2002, el pedo. Septiembre del 2002, el pedo. ¿Vale? Este también me gusta mucho. Bueno, pues lo intentáis, ¿vale? Y si queréis el próximo día lo comentamos, ¿vale? Venga.